Ahora sobre el tema de tuberculosis genitourinaria. Primero, pues tenemos que la tuberculosis genitourinaria va a ser una forma extrapulmonar de la tuberculosis. Eh, Predomina en hombres de 20 a 40 años principalmente. Algo que cabe resaltar es que los lugares principalmente donde va a llegar la tuberculosis genitourinaria pues pueden ser en riñón y próstata, pero principalmente pues en riñón. Em, Esta patología es causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo, el cual pues nos provoca principalmente pues una tuberculosis pulmonar. Por lo tanto, pues la primoinfección será en pulmón y se disemina vía hematógena a lo que es el tracto urinario. Primeramente, pues esta infección permanece latente, incluso hasta puede llegar a 30 años, y de manera sintomática, la que posteriormente se activará, pues causando la sintomatología. Como clínica, vamos a dividirlo en síntomas específicos y síntomas inespecíficos. Como síntomas específicos, tenemos lo que es la disuria, la polaquiuria, urgencia, hemospermia, o sea, sangre combinada con semen, epididimitis y puede acompañarse de abscesos escrotales o renales. ¿Sí? Entonces, estos son los específicos, principalmente polaquiuria, urgencia y en algunos casos pues puede haber hemospermia o hematuria. ¿Sí? Y ya síntomas más inespecíficos pueden ser, por ejemplo, fiebre, malestar, pérdida de peso, fatiga, sudoración nocturna, que pues pueden también presentarse, ¿no? Esta es una tabla de los porcentajes de las frecuencias de estos síntomas. Por ejemplo, las frecuencias urinarias, que es lo que mencionamos de poliaquiuria u urgencia, son las principales que se presentan en un 40.6%. Después puede haber hematuria, disuria, dolor en el flanco, pero si se fijan, por ejemplo, fiebre, pues es en un 3%, o sea, muy inespecífico. Entonces, pues es a lo que me refiero, principalmente poliaquiuria, urgencia, hemospermia, hematuria o disuria, ¿sí? Ahora, complicaciones en lo que es la anatomía urológica. Aquí vamos a hablar de cada una de las partes del sistema urinario. Por ejemplo, en el riñón, lo que produce es una anulación funcional. O sea, pues prácticamente deja de funcionar, ¿no? O sea, lo destruye, por así decir. Puede generarse un absceso perinéfrico o incluso ser predisponente de carcinoma. En el uréter, la principal complicación serán una estenosis ureteral y obviamente pues consecuente a esta pues puede haber hidronefrosis, ¿no? Por la estesis de orina que se puede acumular. En vejiga puede ocasionar lo que es la retracción vesical. Aquí lo que va a pasar es que los meatos ureterales se van a volver rígidos, dilatados y van a tomar su característica, digamos, patognomónica que se llama como hoyo de golf. En la próstata pueden generarse abscesos. Eh, una vez que, digamos, si afecta lo que es el epididismo, puede generar incluso esterilidad, abscesos epidimarios o escrotales. Pero pues principalmente la principal complicación pues la esterilidad. Y en el caso del pene pues es una afectación muy rara, pero al igual que la uretra, pero pues igual puede suceder. Ok, hablando sobre la tuberculosis renal, aquí lo que va a pasar es que en el proceso inflamatorio se forman granulomas caseosos, ya que si esto no se controla, la infección, digamos, pues nos causa lo que es una necrosis caseosa, ¿sí? Entonces, en el proceso de cicatrización se produce también una fibrosis con depósitos de calcio, formando las características lesiones calcificadas, ¿sí? Por ejemplo, como lo vemos en esta imagen. Entonces, una vez que la fibrosis causa estas lesiones calcificadas, también puede causar estrechamientos en lo que es el tallo del cáliz o la unión pielo-ureteral, ¿sí? Sería como toda en esta parte, ¿sí? Ahora, en la tuberculosis ureteral, lo que habíamos mencionado,
Em, la ureteritis tuberculosa siempre va a ser una extensión de la enfermedad renal, digamos, primero afecta al riñón y después, digamos, migra hacia lo que son los uréteres, produce la fibrosis y una estenosis. En donde mayormente se va a afectar es en la unión uretero-vesical, ¿sí? O sea, al llegar a la vejiga. Pues esto puede evolucionar incluso hasta una destrucción completa del uréter. Pero pues principalmente lo que causa es eso, fibrosis y estenosis D. Y pues como tal, el único, en casos de que sea una enfermedad digamos muy extensiva, pues el único tratamiento sería una nefroureterectomía. Ahora, hablando de la tuberculosis vesical, estas van a ser lesiones secundarias a tuberculosis renal, ¿sí? Hablando de lo que es, si recuerdan, mencionábamos que afectaba principalmente a la unión uretero-vesical, ¿sí? Entonces, aquí comienza cuando un orificio ureteral se torna rojo, inflamado y edematoso. Después de estos acontecimientos se puede generar una fibrosis que va a comenzar a lo que es alrededor del orificio ureteral, ¿sí? Este se va a contraer y puede producir un estrechamiento. Al momento de hacer esto, lo que había mencionado posteriormente, se hace rígido y dilatado, generando el clásico aspecto de un hoyo de golf, como podemos ver aquí en la imagen. Es lo característico que causa la tuberculosis en la vejiga. Ahora, tuberculosis epididimaria y testicular. Aquí principalmente lo que vamos a encontrar es lo que habíamos platicado. La hemospermia, que es muy característico cuando hay afección epididimaria y testicular. La epididimitis tuberculosa, digamos que sería la primera y la única manifestación con inflamación escrotal dolorosa, ¿sí? Únicamente sería cuando es epididimitis tuberculosa, ¿sí? Pero pues podemos quedarnos también con eso. La hemospermia es muy característico de tuberculosis epididimaria. La tuberculosis testicular será secundaria a la infección del epidídimo por extensión directa, pues ya que están, digámoslo así, conectados. Entonces, primero se da en epidídimo y posteriormente en testículo. La esterilidad se produce por la cicatrización del epidídimo y puede generar también obstrucción de vasos sanguíneos que pues nos contribuyen a este proceso de esterilidad. También la tuberculosis peniana, pues como lo había mencionado, es rara y solo se presentaría como una úlcera que, digamos, a hallazgos clínicos, pues sería muy difícil diferenciar con lo que sería un cáncer. La tuberculosis prostática, esta también menciona que es un poco común, más bien muy poco común, perdón. Y aquí principalmente pues tenemos que tener un antecedente de infección de tuberculosis como factor de riesgo y además de eso pues un inmunocompromiso, ¿no? Por ejemplo en pacientes que presenten, que tengan VIH o SIDA. Como tal va a tener una presentación difusa, pero digamos para diferenciarlo pues se va a comprobar con una biopsia de próstata. Su llegada a lo que es la próstata de la tuberculosis puede ser por vía descendiente de lo que es el tracto urinario o bien por vía hematógena. Y aquí pues principalmente se utilizan lo que es la PCR, la tomografía computarizada y la resonancia magnética pues para demostrar la presencia de tuberculosis o estas calcificaciones que se pueden presentar en lo que son la próstata. La tuberculosis de uretra también es muy rara y al igual que en la próstata, esta será, digamos, por extensión de la tuberculosis por el tracto urinario. Esta es una tabla que habla sobre la localización y el porcentaje. Si se fijan, en lo urinario, principalmente por riñón y uréter, ¿sí? Que es lo que habíamos mencionado. Y en lo genital, epidídimo y testículo. Entonces serían, digamos, los lugares más comunes de infección tuberculosa en lo que es el aparato urinario, riñón y epidídimo. Ahora, como diagnóstico, vamos a utilizar tanto clínica y antecedentes como diagnóstico por imagen, ¿sí? Primero, en la clínica, lo que había mencionado, vamos a encontrar la poliaquiuria indolora, la urgencia urinaria y algo muy, muy, muy característico que se encuentra en un examen general de orina es una piuria estéril, ¿sí? Ya que, digámoslo así, puede ser casi indicativo
de tuberculosis encontrar una piuria estéril. Esto pues es cuando encontramos leucocitos en lo que es un examen general de orina, pero sin bacterias, ¿sí? Ya que si estuvieran con bacterias, pues pensaríamos en una infección de vías urinarias, pero en este caso, como es estéril, va más encaminado a lo que es tuberculosis. Otra cosa que nos podría ayudar sería la hematuria, que puede estar o no presente, la mayoría sí, pero pues puede ser un dato indicativo también. Y algo que hay que tener en cuenta son cuadros de cistitis recurrente, ya que este sería, digamos, un antecedente para la sospecha de una tuberculosis urinaria, ¿sí? Entonces, como clínica, polaquiuria indolora, urgencia urinaria, encontramos una piuria estéril, la hematuria, cuadros de cistitis recurrente, ¿sí? Ahora, como pruebas complementarias, tenemos dos principales. La prueba de la tuberculina, que en esta se va a inyectar un derivado de la tuberculina y esta pues va a generar una reacción inflamatoria. Si esto se genera, pues indica una infección de tuberculosis previa. La desventaja de esta prueba es que no identifica si la tuberculosis aún está activa. Simplemente pues nos orienta a que tuvo el paciente pues un cuadro de tuberculosis previa. Y como gold estándar se utiliza lo que es el cultivo VAR, que son bacilos alcohol ácido resistentes, que pues prácticamente nos ayuda a identificar lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, como diagnóstico dijimos lo clínico, más aparte pruebas, por ejemplo tuberculina, o las que más se utilizan, que son tuberculina y el cultivo VAR. El diagnóstico radiológico, aquí lo que vamos a encontrar principalmente, lo que vamos a buscar son las calcificaciones, principalmente renal o ureteral, que dijimos que eran las más comunes. Se van a presentar pues diferentes signos, por ejemplo, la distorsión calicial con estenosis infundibular se conoce como signo de la espina de Rosal. Una amputación calicial se conoce como signo de la flor marchita, que es este que vemos a la izquierda. Cuando hay una destrucción parenquimatosa y calicial severa, se conoce como un riñón masticado. O sea, con esto nos estamos refiriendo a datos de tuberculosis, digamos, en un estado un poco avanzado, ya que pues hay una destrucción como tal del riñón, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues así se llama riñón masticado. Y algo muy común que se observa también es la ureteropielocaliectasia, que va a ser una dilatación o ensanchamiento anormal de estas tres estructuras, tanto de uréter como la pelvis renal y los cálices renales, ¿sí? Algo que también se va a utilizar son la TAC, la citoscopía y la biopsia. La TAC, pues para identificar las afectaciones a nivel renal. La citoscopía, pues nos puede ayudar para diferenciarlo de, por ejemplo, carcinoma de células uroteliales. Y la biopsia, pues un manejo histológico, ¿no? Pues para ver, digamos, comprobar que sea por tuberculosis y no otro, por ejemplo, un cáncer. Entonces, diagnóstico radiológico, buscamos las calcificaciones renales. Tenemos diferentes signos, principalmente riñón masticado, signo de la flor marchita. La ureteropielocalactasia es muy común también. Y pues principalmente eso en diagnóstico radiológico. Como tratamiento, primero pues tenemos que evaluar la situación del paciente. Digamos, en casos muy avanzados, el tratamiento de elección pues sería como tal una nefrectomía, ya que pues si hay una destrucción del parénquima, si es un riñón no funcional, pues el tratamiento de elección pues sería una nefrectomía. También depende de la ubicación de la tuberculosis, por ejemplo, si es en uréter, si es en vejiga, etcétera, etcétera. Pero, digamos, hablando de tratamiento quirúrgico, ¿sí? O sea, se puede eliminar el riñón, se puede ureteronefrectomía, o sea, quitar tanto riñón como uréter, etcétera, etcétera. Y como tratamiento médico se van a administrar tratamiento antituberculoso, ¿sí? Que este va a constar de 4 medicamentos diferentes. Sería la rifampicina, piracinamida, isoniazida y etambutol. Ambas combinadas. Lo único es el etambutol, que se debería de considerar un examen oftalmológico previo
por las posibles complicaciones, pero pues como tal la terapia cuádruple para tuberculosis: rifampicina, piracinamida, isoniazida y etambutol. 9 meses deberían de ser suficientes pues para erradicar o controlar satisfactoriamente la infección por tuberculosis.